I'm just going to say in English that we have the member from St. Mary's, Whitburn, que es Miguel Alba, que el nombre que tiene ahí es Galaxy S9, él es Miguel Alba. Sylvia and Agustin, they couldn't be here, but they did the meeting yesterday. Thursday. They were on Thursday. Okay. Letty Ramirez, she is delegate from Holy Cross Santa Cruz with Roberto Maldonado. Y Letty Carmona is a delegate from San Michael, San Miguel, con Wilson Ferreira. Wilson, el padre Wilson, él también es de Todos los Santos, Hillsborough. En los dos, hay dos delegados que, there's two delegates, they're not right now, but we are going to share with them. So, Okay. Sonya's your. I'm going to start. Okay. So welcome. Hola. 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 I'm going to have Beto start us off with a prayer. Dios de amor y misericordia, te damos gracias porque nos concedes llegar a estos momentos en este proceso de elección de nuestro obispo. Que la inspiración de tu Espíritu Santo esté con nosotros para que con tu sabiduría, para que con tu calor hacia toda la diócesis, nosotros podamos tomar una decisión para el bien de ella y el bien de nosotros, sin olvidar que tú estás presente en cada corazón. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen. Ya pueden hablar que le puse mute, Beto, just no hay problema. have everything keep up. I'll say a little bit, then I'll give you time to translate, and then we'll go back and forth. Okay? Okay. Okay. So welcome everyone, and I want to tell you a little bit about how convention will go. It will, you will receive a link to the convention Zoom meeting the same way that you got a link to this practice session today. You will pre-register, and then a second email will come with the link for the convention Zoom meeting. Beto? Buenos días a todos, y este proceso va a ser similar al que vamos a tener el día de la convención. Ustedes se van a registrar, va a dar una fecha más adelante, se van a registrar de nuevo, como lo hicieron para esta ocasión. Les van a mandar un link, que ese es para poder ingresar, como lo hicieron ahorita a esta reunión, y les van a seguir dando instrucciones de cómo va a desarrollarse toda la reunión. Okay? Okay. So the deadline for any changes to the delegates or their emails is August 24th at the end of the day. And any changes need to be in by then. And basically, the Padres should be submitting that information to the diocesan website. Okay. Para cualquier cambio que se vaya a hacer en su email, o por ejemplo, si de una congregación alguien cambió de delegado por alguna razón, la fecha límite va a ser agosto 24 al final de la tarde. ¿Sí? Cualquier cambio que se tiene que hacer o que necesiten hacer va a ser esa fecha. La van a tener que hacer hablándole a Tracy en la diócesis, y ella va a hacer el cambio, porque la fecha de registro va a ser el día 25. Okay, Sonia. Okay. So then on August 25th, a new email will come that says register for convention, and we'll have it in English and Spanish again, like we did for the invitation to the practice sessions. And people must do that by Friday at noon, August 28th. Ok, entonces el día 25 les van a mandar de nuevo un email con la clave para el ingreso de la reunión del 29.
So, del 25 al 28 es cuando se va a recibir ese email. Ténganlo, no lo vayan a guardar. Si no borren el email o apunten los números que van a estar ahí. Como ahorita, si revisan su email, tiene Zoom ID y tiene un número. Después dice un passcode, ese otro número también. Si ténganlo presente, apúntanlo con su email para que lo tengan a mano por cualquier cosa, porque se va a usar varias veces durante la votación. Yes. Okay. So just the day of convention, people should sign in between 8:30 and 9, probably to check that their audio and their visual are working. And then we will start with an invocation by the bishop, which will then also be done in Spanish by Beto. And then we will go to a roll call of the congregations. So people will need to be prepared to respond to that. And then we will do the normal openings of convention, things that we have to approve for that. All polls will be in both English and Spanish when they come up on the screen. El día 29 sería conveniente que iniciáramos a las 8:30. La sesión empieza a las 9, pero es bueno que estemos a las 8:30 para que cualquier cosa podamos resolverla, ya sea el sonido, el video, lo que sea, pero para poderla resolver. Más adelante yo les voy a mandar un link para que nos pongamos en contacto primero entre nosotros y checar que todo esté bien, y luego ya nos unimos a toda la diócesis. Las instrucciones van a estar en inglés y en español para la votación. Está en inglés primero y en español enseguida entre paréntesis, así es de que lo van a poder leer. Más adelante pues nos va a explicar cómo está eso. Y empieza con una oración con el obispo, que es que va a iniciar abrir la convención, y vamos a estar listos porque vamos a tener que hacer un llamado a que estén todas las congregaciones, porque para la votación se necesita que esté más del 50% de las congregaciones de la diócesis. Okay, sorry. Okay. So, and then each ballot for voting for the candidates for bishop will be preceded by a prayer and meditation done in both Spanish and English. And then the ballot will come up and it will be in both Spanish and English. And then we will close with a Zoom choir. So if we have a Zoom choir from one of the congregations represented here, that would be wonderful. We can include it that day. Yes, and just by the way, we are having 2 hymns sending to Bob in Spanish. Oh, good. So terrific. Okay. Yay. Yes. Entonces, para las votaciones, antes de cada votación, va a haber una oración en inglés y en español, y después se procede a votar. Me imagino que van a tener que ser varias votaciones, entonces antes de cada votación va a haber una oración, y después se nos invita a hacer la votación, que también está en inglés y en español. Y más adelante nos va a explicar bien dónde tenemos que marcar, y vamos a tener por lo menos 2 prácticas. Okay, so. Okay, now I'm going to turn it over to Wes, who's going to make sure we know how to use all the functions on Zoom. Okay, thank you. Ahora Wes nos va a explicar más o menos cómo vamos a utilizar nuestra computadora, todas las opciones que hay. Antes de que él empiece a hablar, ¿todos me escucharon? ¿O están escuchando bien? Levanten su mano. Gracias. Okay. All right, Wes. Bienvenidos todos. Me llamo Wes y estoy, ¿cómo se dice? Presidente del despacho de negocios por la convención. Y mi español es muy mal. Lo siento. Él es el presidente para la elección de la convención. La convención de elección. Sí. Beto may have already said much of this in the initial bit, but we're going to go over some of these Zoom basics.
Vamos a ir de nuevo a lo básico de las operaciones de Zoom. At the bottom, quick, raise your hand. Are you on computer? Raise your hand if you're on a computer. Quick show of hands. ¿Quién está usando computadora ahorita? Okay. An iPad? Okay. Bueno. We are going to use tablets. Yes. You will be using tablets? Yes, like Letty's, Okay. Letty Ramirez says she's using tablet. Okay. And that's what everybody will be using? Mostly, yes. Okay. So you may need to go over some of these specifics when they have tablets in front of them, when everybody has tablets in front of them. Yes. Okay. So should I worry about the computer instructions? Yes, you can go over. So Letty Carmona can listen. Yeah, for now. Okay. So on the computer, along the bottom of the screen, there should be an icon that says participants and an icon that says chat. I think this is stuff you already said, Beto. But yes, but Letty wasn't in the room yet. Letty, en su computadora, en la parte de abajo, está primero un micrófono, después la cámara, empezando de su izquierda a la derecha. Y en medio tiene unos dos monitos ahí que dice participantes. Sí, ya los miré. Oh, muy bien. Y después dice otro que dice chat. Ajá. Y luego otro que dice share screen. Ajá, sí. Y luego uno que dice record. Sí. Y luego uno que dice reacciones. Ajá. O reactions. Okay. Sí. Sí, keep up with. okay. On the far left corner is the mute microphone, the image of the microphone. You can click that when you need to unmute. Everybody will come in and we will be keeping everybody muted so as to not have a lot of sound bouncing around in the various computers. Al principio, cuando empezamos, todos vamos a estar con nuestro micrófono en pausa. Va a tener una línea atravesada, quiere decir que está en pausa, para que no se vicie el sonido que estamos haciendo. Es el Leti ahí ya lo vi, ya lo tienes, está bien, Leti. Estoy viendo de aquí que todos ahorita estamos en pausa. Y muy bien, ¿Usted puede mirar ahí cuando uno está en pausa? Sí, ahí se puede ver. Entonces ahorita lo pone en pausa, a ver, para probar. Muy bien. Usted puede seguir oyendo, pero no se oye todo lo que está pasando con usted. No escucha mi respirar así, ¿verdad? Sí, no escucha. Ok, entonces nos ponemos en mute y seguimos con Wes. For the iPads, for the pads, it's in the ellipses, the little three dots in the upper right corner. If you tap that, that is where you will find your. Oh no, wait. It's not the three dots. It's in the upper right, on the leftmost part of the bar. That's hard to say. Roberto, tú tienes iPad, ¿eso no, Roberto? Oh no, Roberto has Yeah, he's on the computer. Wilson have an iPad and Leticia Ramirez have Android tablet. Okay. Wilson, Padre Wilson, ¿usted tiene iPad? Sí, es la que uso para Zoom meeting con todos los Latino Ministre y el Obispo. Ok, es lo que estaba diciendo ahorita, Wes, que en la parte de arriba, en la parte derecha, tiene como unas líneas y ahí es donde están las opciones. Sí, ahí está. Sí, todo está entendido. Is it the same in the Android for Leticia? No. No, I don't know what the Android. I don't know where the Android instructions are. They are at the bottom of the pictures. Pictures look pretty much like a computer at that time. Okay. So Leticia can unmute. Muy bien, Leti. Yes, y ahora lo pone de nuevo. Okay. So
So we are going to ask people to stay muted unless you have something that you need to speak quickly to get people's attention, in which case you would unmute to speak. And if you do speak, please precede anything you say with your name and which church you are representing. Si alguien quiere decir algo, tiene que, se abre su micrófono y lo primero que tienen que decir es su nombre y de qué congregación es y ya después puede hacer la pregunta. Okay? So to test our abilities, I'd like to ask people to unmute and vote aye if you think it is sunny. Ok, para probar esto vamos a hacer una prueba. Van a tener, prenden su micrófono y dicen yo, si es que si hay sol en donde viven. Empezamos, Padre Wilson. ¿Cómo dijo? ¿Que si hay sol? Quita su micrófono y yo. Por favor, me repite que no entendí lo del sol. Si está soleado en donde está usted, dice sí. Ok, pero no me presento, no dice que se presenta uno. Ándale, dé su nombre y de dónde es. Ok. Wilson Ferreira, vicario Todos los Santos y Semeico San Miguel en Newberg. Propongo que venga el sol para Forest Grove porque no hay nada. No. Nada más sí o no. No. Ok. Okay. Leti. Sí, Nice try, Wilson. Nice try. I need a resolution. Leti Carmona. Mi nombre es Leticia Carmona y yo soy de la iglesia San Miguel de Newberg. Y pues aquí está nublado, yo estoy en Lafayette. Ok. Y pone otra vez cruza su micrófono, se pone en mute, ok. Padre Roberto. Padre Roberto Maldonado, Iglesia Santa Cruz, Holy Cross Church, and kind of cloudy here. Ok. All right. Nublado. Leti Ramírez. Yo soy Leticia Ramírez de la Iglesia Santa Cruz y está nubladito por aquí. Gracias. Padre Beto, Yes. Sí. ¿usted dijo sí o no? Dije que sí, pero ya está. Vamos a seguirle si no se va a tardar mucho. Ok. La regla todo el mundo la ignora después de ti. Tú Pues- hiciste el ejemplo. Ok. Seguimos. Wes, we keep. Miguel, we need to hear from Miguel. Oh, Miguel, sorry, Miguel, lo siento. Soy Miguel Alba de Santa María de Woodburn y aquí está soleado. Oh, sí, sol. Oh, thank you. Gracias, Miguel. Wes. Muy bien, todos. So the next thing we're going to cover is how to raise our hand digitally on Zoom. Ahora vamos a ver cómo levantamos la mano en Zoom. En la parte. When you're in the computer setting, those who are, you will click on the participants button at the bottom, and it will open the participants list, and the raise hand will be at the bottom part of the list, lower right. Whether it's in a box in the middle of your screen or on the right side of your screen, you should be able to hit raise hand. Ahora para ver, los que están usando computadora pueden ver que donde dice participantes, hacen clic ahí y les aparecen los nombres de los participantes y pueden, a su mano izquierda dice raise hand y le oprimen ahí y se levanta la manita. Si ustedes pueden ver ahí, se levanta la manita. En el iPad, en la tableta, se me hace que es en reacciones. Donde dice more. Y puede levantarlo. Sí. Leti ya lo hizo también. Gracias. Sí. Ok. Bueno. Y la pueden bajar ustedes mismos o Sonia can lower the hand to everybody. And I don't know how Miguel needs to raise his hand. Oh, Miguel, puede, ya. Got it. Perfect. All right. Bueno, Póngala otra vez, Miguel.
There you go. Great. All right. Gracias. Okay. The chat function is next. It looks like everybody got the raise their hand. Do we need to do a test with that, you think, Beto? ¿Quieren hacer de nuevo la de mano? Levanten la mano todos otra vez. Sí, por favor. No, en la computadora. La computadora. Practicamos otra vez. A ver, levanten la mano. Ok. Sí. One more. Uno más. I think it's Sonia. Wes, you gotta raise your hand. What's up? Oh. Oh, Leti, ponga, levante su manita ahí en su computadora. Donde dice participantes, hágale clic y luego a su mano, en el cuadro de mano izquierda, derecha, dice raise hand. Oprímale ahí. Ya le vio ahí, a ver el asistente. No, pero no usted, en la computadora. Ponga donde está participants. ¿Sí ya lo vio? You got Okay. it. Say, All right, got it. muy Perfect. All right. Next. So the raise hands will be used if you need to get the attention of the chair or to raise an issue. This is how you will raise your hand electronically through Zoom. So we can identify you and we will call upon you to be able to speak. Esa es la forma en que nosotros vamos a levantar la mano si es que tenemos que hablar con alguien, si es que se nos pide alguna instrucción y si la escuchamos o no, quizás nos pueden decir levanten la mano. Esta es raise your hand, es lo que van a decir. Levanten la mano, pero va a ser en la computadora, ¿sí? En la computadora, porque vamos a hacer cantidad de muchos, así es que no se van a poder ver bien todos. Thank you. Okay. I will, Carol. Okay, the next one is to, well, let's skip to renaming ourselves so that we can address Miguel. If somebody comes in on a phone or on certain things, their name will not appear. And so there are ways to be able to rename your device so it identifies who you are. And we will ask you to do that on the day of the convention. Por ejemplo, ahorita con Don Miguel, él se comunicó por su teléfono, entonces tenemos que poner nuestro nombre para que todos nos identifiquen. Y ahorita es lo que vamos a hacer, cómo poner nuestro nombre para que no salga, por ejemplo, Galaxy S9. ¿Cómo le podemos hacer para que salga el nombre de la persona? Okay, Wes. So on the computer, you would find that ability under the participants list. There is a little camera to the right of your name, and if you hover over that, then it would allow you to drop down and choose rename. En donde dice, los que están usando computadora, donde está el de participantes, le hacen clic ahí donde dice participantes, y luego en el nombre de ustedes le pasan el cursor donde está la cámara de televisión, la camarita de filmar, y hay opciones, dice mute y dice más, le oprimen donde dice más y sale otra cosita que dice que haga su profile, y entonces lo que nos va a seguir explicando Wes. Y hay otro que dice rename. Si ven arriba que dice rename, ahí es donde le oprimen donde dice rename y sale otra caja y ahí pueden poner su nombre. For the Androids, I'm not sure. So maybe Roberto, who helped Leticia enter her name, maybe he knows how to do that. That might help Miguel. En el caso del equipo Android, cuando uno va a entrar al grupo, aparece con qué nombre quieres entrar. Y simplemente le picas, borra lo que aparece ahí y le pones el nombre que deseas. No sé si después que se entró, cómo cambiarlo, pero lo voy a figurar en un momento. I figured out how to do it before at the meeting,
Okay. I'm going to see how I can do it after the meeting back. Okay. Gracias. Gracias. Okay, Wes. Does Miguel want to try to rename himself, or are we going to pass on that? Don Miguel, ¿cree usted que pueda hacer el cambio de nombre o después lo hacemos juntos? Tiene que ir a participantes y cuando aparezca el nombre de él, hay una sección que se llama rename o renombrar, le pica y entonces entra su nombre. Tiene que buscar la sección donde están los participantes. Don Miguel, ¿sí nos escuchó? Está en mute, don Miguel. Oh. Don Miguel, quite su micrófono para que podamos escucharlo. Oh, okay, he did it. Great. Bien. Gracias. Bien. Sí. Okay, the next thing we're going to cover is chat. The chat function in Zoom will be like coming to the microphone in our convention if we're in the normal in-person convention. So we ask that you don't use the chat just to speak to one another, speak to other people that you see on the floor, that sort of thing. We're trying to leave it as if you were coming to address the convention. That's where you would type something. Go ahead. Okay, donde dice chat está a un lado de participantes. Ese lo vamos a usar solamente para hablar con la convención. No lo vamos a usar para estar hablando entre nosotros o cualquier otra persona. Va a ser solamente para cualquier cosa de la convención. Por la siguiente razón, ahí nos van a dar el link para hacer la votación. Entonces no queremos que haya mucho más conversaciones ahí que nos pueden perder o sacar de la votación. Okay, Wes. I think things have changed. I think you just said that we'll put a link for voting in there, and that's not going to happen anymore. But Okay. but we still want to keep that clear for communication otherwise. So Okay. that's it. The other thing is that hopefully we're going to have somebody who will be renamed to be help. So if somebody finds themselves in a, I mean, you all will hopefully be able to help your folks, but if they need technical help, they can type help and send a message directly to help, and that person could help lead them through some technical difficulty. Bueno, yo les dije... Ayuda, I guess, for you all. Ayuda. Yo les dije que ahí en el link, en el chat nos iban a dar el link, pero ha cambiado y nos lo van a dar de otro modo, así es de que nos van a explicar cómo va a ser. También va a haber uno que dice ayuda o help, si alguien necesita ayuda, pero no estoy seguro si van a poder resolverlo en español, pero de cualquier manera en inglés ahí va a estar. So maybe one of you padres can be the ayuda person. Okay, yes. So that way it could be in Spanish. I think that's, to find the chat on the computer, it's at the lower bar in the center of the screen. On an iPad, it's in the upper right. There's a little 3 dots. You click on that and a box will drop down. And I don't know about the Androids. And Android is very similar to computers. Again, it's at the bottom, you pick chat, and then you have to go to a different screen to see where the people are writing. En el caso de que tengas Android, tienes que buscar el cuadrito que dice chat y abrirlo, porque va a abrir como una página separada y así puedes ver lo que las personas están escribiendo. Cuando se está escribiendo ahí, no se va a ver el video, solo se va a ver la conversación y tendrías que regresar de nuevo. Y donde dice close. Donde dice close. Okay. For either the participants or the chat, you can click on the icon again. You may have just said that, and it'll close. That's the way you can close it. Or there could be a little X on the box if there's a box that pops up. Yes. Sí. You need to say it. I'm sorry. Go ahead.
No, está bien, ya lo explica. They already addressed that issue. Okay, Pues, okay. yes. Yes. So the next thing I want to cover is between gallery and speaker view. So there's a way that you can see just the speaker, and that is what we would recommend most people stay on, so you can see the head table as we're doing the convention. You'll see the bishop speaking and the various things that happen. But if you want to click on gallery, you'll be able to see all of the people that are present. And so on a computer, that is located in the upper right corner. It's a toggle between gallery and speaker. In the iPad format, it's in the three little dots in the upper right corner. I'm sorry, it's in the upper left corner, below the leave button. Está diciendo que si hay la opción en la computadora, en la parte derecha hasta arriba, si ponen su cursor, dice que es la vista del que está hablando o ver a todos los participantes, los que se puedan. No van a poder ver todos, porque van a ser bastantes. Pero lo más recomendable es que vean y que pongan el modo de el que habla, o speaker view. Eso es lo mejor, porque así ven quién es el que está hablando. En la computadora está en la mano derecha hacia arriba. En la tableta nada más le tienen que pasar, correr a la derecha o a la izquierda, como si estuvieran cambiando ventanas, y le dan vuelta, le pasan a la izquierda. La primera pantalla dice you are mute, está casi negro en una cosa, un círculo redondo. La segunda pantalla, si le dan a la izquierda, es la vista nada más del que está hablando, y se ve su foto de ustedes chiquita, y la foto grande, el video grande, es del que está hablando, y el que habla va a cambiar. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando, nada más dice Beto Arce. Cuando empiece a hablar Wes, se va a ver la foto de él. Eso, ¿sí? Muy bien. And we can't practice this today because we are only 9 participants, but normally, well, at least on my screen, I guess on some screens it might, but if you need to scan in the gallery view to see more people, there are arrows that pop up on the right or left side, and you can click on those and it will show more people. It'll scroll over. Ajá, sí, cuando haya más gente, entonces van a poder ver más personas, pero ahorita nada más somos 9, así de que en los que tienen computadora pueden ver todos. Y en la tableta es nada más le tienen que ir pasando de izquierda o derecha, y pueden ver las fotos de los demás o las figuras. Ese día yo les recomiendo que si gustan pasar y ver algunos, que lo hagan rápido, así más o menos, para ver quién está, pero más bien consideren tener nada más al speaker view, porque lo pueden ver mejor y su computadora va a estar más lista para trabajar bien. Más, si ponen entre más fotos pongan, entre más videos pongan, la computadora se va limitando en su uso. Okay, Wes. Gracias. Okay, that's the overview of Zoom. Are there any questions about how the Zoom functions work? ¿Tienen alguna pregunta de cómo funciona el Zoom? ¿O está bien? Y luego vamos a hacer prácticas más entre medio. We're going to practice among ourselves in a few video calls. Great, Okay. great. Okay, so now we'd like to do a voting overview, and then we'll do a practice vote. Ahorita va a presentar cómo va a ser la votación, y luego vamos a hacer una práctica. You kind of already covered that, didn't you, son? Go ahead, Sonia. Why don't you talk about the voting? Okay, so I'm gonna do a poll question here real quickly, but just a reminder, some questions will say all respond, some will say clerics respond, some will say laity respond. So you have to pay really, and we're also gonna repeat that in the oral instructions. So why don't you say that, Beto, and then I'll launch the first poll. Van a hacer varias preguntas. Unas van a decir que todos respondan, otras que nada más clérigos respondan,
y otras que nada más laicos respondan. Entonces tienen que poner atención, o tenemos que poner atención, qué es lo que vamos a responder. Porque si respondemos y le ponemos clérigos, vamos a perder esa comunicación o votación, porque nosotros no estamos registrados como clérigos. O si yo, que soy clérigo, pongo laico, se va a perder esa votación porque yo estoy apuntado como clérigo. Así es de que tenemos que poner atención en lo que nos hacen cada pregunta. Todas las preguntas van a estar en español también. Okay. I'm going to launch the first poll, and we will try to have them all translated so that they appear both in English and Spanish. Here's the first poll, and everyone should vote. Ahorita va a ser la primera votación. Ahí vieron un cuadro que salió en su pantalla. Dice, escoja una. Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Laicos o clérigos? Entonces, el decir yes es ponerle, hacer el clic donde nos toca. Y luego abajo está una parte que dice submit. Quiere decir enviar, que esa es su votación. Entonces póngale donde corresponde, luego le ponen clic abajo, hasta abajo que dice submit, y le hacen clic y ya se mandó. Okay, so we're going to close the polling now. Oh, we have one more lay vote. Sorry. Yes, you're right. Alguien falta de los laicos. Leti sí pudo votar. Ok, Leti Carmona. Sí, ¿Sí ya lo envié. Ok, don Miguel ya mandó su voto. Dice, Ya lo envié. Ok. Okay, there we go. All right. So I'm going to share the results. Y ahí ven el resultado. Tenemos 43% de laicos y tenemos 57% de clero. Okay. So this is how the polling will go each time. Is we'll post a question. It'll either be all respond, or cleric respond, or laity respond. And so they have to pay everyone has to pay really close attention to that. I'm going to start a new poll and read the instructions real carefully. Va a poner una nueva votación y que leamos con calma las instrucciones. Ok, elija su comida preferida. Y ahí van a poner la que a ustedes les guste. Y ya que escogieron una nada más, la mandan. I think this is much better than the other one. Yes, it is. Oh, yes. Yeah, really. Yes, it is. Okay, everyone voted. I'm going to share the results. much easier. And I see that none of the above is very popular here, and a few people like fried chicken. So, all right. I'm going to do one more poll. Yes, please. And I hope like this one is our first vote in the convention, the electing convention. Okay. All right. And then this one, again, you have to follow the instructions really closely. Note who's supposed to vote. Okay, va a poner una hora y hay que leerlo con cuidado. There is nothing on my screen. I'm guessing that it's nothing yet. it knows. Oh, I didn't launch it. I'm so sorry. There we go. Ok, vean ahí que dice, respondan únicamente los laicos. ¿Cuál es su día de descanso? Creo que esta es muy importante porque nos está dirigiendo
a un grupo especial nada más de los que vamos a estar en la convención para elegir al obispo. So I think we have one more lay person that should be voting. Okay. So Sonia? Yeah, there we go. All right. On this one that the Spanish sort of tails off in the box that pops up, so you can't actually read it in Spanish when it says laity only. I think in that we can when that happened in that case, since I'll be there, I can read it in Spanish. Okay. We were also just talking about having maybe a PowerPoint slide that says laity, and so we could say laical. Okay. Okay. And I also discovered on my computer that I can widen the poll box on my computer. You can, but I mean, I don't know if we want to worry about getting everybody else to do that. So here's the results. Sunday for 2 people and Saturday for 1 people, which is what I would expect. So I'm going to stop sharing the results. And unfortunately, I was quickly trying to edit my questions here, and I put 2 in for laity, and I didn't put the clerical one in. So I'm going to stop polling, but you can see how it works. And normally I would have had a second question that came up that said clergy only, and it would have been the same question. So, ahorita no, hay 2 para laicos, pero ya ustedes ya agarraron la onda, todos. Creo esas son lo que va a pasar más el día de la votación. Ese es el sistema que vamos a usar, que está sencillo, está mejor, mucho mejor que el que habíamos ensayado los días anteriores. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quisieran, que no entendieron? Okay. Do we get hazard pay those who are clergy and spend way too much time in Zoom? Pardon me? Go. Oh, you spend too much time in Zoom. Yeah, I We spend get a lot hazard of pay. time in. I spend a lot of time in Zoom. Yeah. Y vamos, Ready to be done. Sin comerciales, Roberto. Vamos a ensayar, más adelante vamos a ensayar entre nosotros, los delegados de las diferentes congregaciones, vamos a ensayar por Zoom para que estemos listos ese día de la votación. And so Are you saying you be in the congregations? Beto, were you saying that you're going to be gathering in your various congregations the day of? From here to the day of the election, we are going to have a couple tryouts using Zoom for us to get comfortable. Okay. And for the day of the election, we still deciding. We would like to be in one place, but it seems like there's places that they can gather as delegates, and they can do that. But we are working on that still. Okay. I asked that because my next few tips have to do with whether you're going to gather or not together. So I guess I can let you figure that out. Yes, and since I'm going to be there, it will be easier to translating the questions into everybody, wherever they're going to be. Okay. Yeah. Right. The only thing that I would carry over from the tips that I've been giving everybody else is just to be sure that you have your power cords for your devices. Just because no matter where you end up being, we could be several hours long, and we want to be sure that people don't run out of power. Yes. And their earphones, especially if there's several of them in one room, they're really going to need their earphones, because otherwise the reverberation on the sound will be just painful. Okay, so nos recomiendan que tengamos las conexiones necesarias para los cables necesarios para que tengamos la corriente todo el tiempo, para que no se nos acabe la batería de la computadora, tableta o iPad o lo que estemos usando.
y que tratemos de usar los audífonos con el micrófono para que no entre el ruido de fuera y especialmente si vamos a estar 3 en un mismo lugar, quizá pueda interferir el sonido y se vicie, sería mejor. Pero de eso vamos a seguir hablando en nuestras reuniones. And so we are going to be talking about those details that you just mentioned. Okay. So I think I just want to say good job. Everybody got on Zoom. They were able to do the hand raise and the chat and mute and unmute and vote. And so that's what needs to happen for convention. And we will send out the invitations for registering for the convention Zoom meeting on August 25th, and it has to be done by August 28th at noon, because we're going to pull the list of delegates at that point. So please make sure that everybody follows that and gets themselves registered. The notice will come out in English and Spanish just as it did before. And it's the same process that they registered for this practice session. And I'm really excited that you're all going to be able to do this, and I will try to have my husband do a really excellent job of translating any poll questions we put up. Gracias, señor. So, entonces, que para el día 25 nos registremos. Si hay algún cambio con sus emails, ojalá que no, pero si hay algún cambio o de delegados, ojalá que no. El 25 se registren como se registraron para esta vez. Les van a mandar un correo y entonces ahí se van a registrar. Y el final del registro va a ser el día 28 a mediodía. Ya después, pasando el mediodía, ya no se van a poder registrar porque recuerden, esto es algo oficial donde se va a hacer una votación del obispo. Entonces, todo esto se tiene que certificar. Lo mismo que el día de la convención. No se habló, nos pasó ahorita, cuando se termine y se elige al obispo, todavía va a hacer falta una carta de certificación. Entonces va a salir con el recuadro en sus pantallas, diciendo nosotros hemos elegido a un obispo y somos oficialmente decimos que se eligió, y con al marcar sí, yo estoy siendo responsable de esta elección. Y con eso es la certificación de la elección. Si es de que no se vayan, no apaguen su Zoom antes o cuando ya escucharon que ya hay obispo, no la apaguen. Tenemos que esperarnos a certificar que se hizo la elección. Okay. So Okay. I just say something about the certification letter. So Yes, thank you. So we've accomplished our goal for today, and then Beto, I think we should remind everyone that the question and answer session on Tuesday is going to be translated, and it will be, I believe, live streamed as well as posted on the website afterwards, and the theme is Latino Ministries. El próximo martes va a ser de 4 a 6:30 de la tarde, va a ser las preguntas y respuestas de los candidatos. El tema es latinos, inmigración. Ojalá que lo puedan ver en vivo, va a ser puesto en vivo, pero también después va a estar para que lo puedan ver. Nos van a mandar los links, eso ahorita no lo tengo, pero nos lo van a mandar. Y no se les olvide, mañana a las 7 de la tarde tenemos la presentación, la conversación con los candidatos de San Pedro y San Pablo. Los esperamos y que estén a tiempo ahí. Padre Beto, ¿esta reunión de Zoom se está grabando? Sonja, is this
meeting has been recorded? No. This meeting, I didn't record. Oh, I'm Okay. so sorry. I should have done that. I'm so sorry. No, no, Padre Wilson, no se grabó. Ok, es por mis delegados de Hillsboro, pero hice algo con mi celular, estoy grabando para que sepan. Solamente es Ok. para ellos dos, para poderme reunir con ellos sobre este tema. Ok. Si le sale bien su grabación, a lo mejor lo puede compartir con el Padre Roberto para que se lo pueda pasar a verla. Tengo que escucharlo bien primero porque mi familia se estuvo moviendo, entonces no sé qué ruido quedó grabado. Ok, está bien. Thank you. Just they're getting in touch. How can they share with the delegates that they were not here? Oh, okay. Yes. And I'm so sorry. That was an oversight on my part. I should have recorded it so you guys, I could send it to you. We can send you our agenda for the training to help you use that as a prompt when you're teaching and going over the things with the delegates. So I can send that to you, Beto. Okay, that would And be Wilson good. and Roberto. I'll do that. Can you Okay. make sure you edit out the Google Polls portion, please? Oh, yeah, I'll delete that part. Yes. So, Okay. okay, so I'll send that to you, and then you can use it as a prompt to make sure everybody understands every piece. Okay, Okay. Thank you. so I think we're all good. Hopefully everybody feels more comfortable, and we will see you at convention. Pues gracias. Only one question. Yes. How we tell people when it's time to leave the meeting, for those who are first time Zoom people. Oh, yes. I can tell that you guys have spent too much time here. Usually we just end the meeting. Everybody knows that. To leave the meeting, there are two options. On the computer format, it should be in the lower right-hand corner. There is a red button that says leave. In the iPad, it is in the upper left-hand corner. Ok, para salir de la reunión de Zoom, en las computadoras, si mueves tu cursor, Leti, abajo a la derecha, está un cuadrito rojo que dice Leave. Tú le apachurras ahí y ya sales de la reunión. En la tableta, se me fue la onda ahorita, en la tableta tiene también un cuadrito rojo, creo que está arriba a mano derecha, que dice salir. O leave. Ok, gracias. On my Arriba phone. mano derecha, Yeah. en la tableta. Okay. All right, Yes. everyone should test that, and we'll wave goodbye. Bye, adiós, Nos gracias. vemos. Adiós. Entonces, ¿usted se va a poner de acuerdo con nosotros, Padre Wilson, para hacer otra? Sí. Yo les mando un video, una invitación. Ok. Ok. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Bye. Thank you, Sanja. Thank you, Wes.